Efectivamente, un día como hoy se fundó la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, 5 de marzo de 1931, en Caracas. En medio de la dictadura comecista, una dictadura petrolera, semifeudal y anticomunista, donde incluso la Constitución comecista establecía la ilegalidad de la actividad comunista en Venezuela. Y en esas condiciones de gran persecución, de asesinatos políticos, de gran represión, se fundaron las primeras células del Partido Comunista de Venezuela. Y buena parte de la historia de nuestro partido fue así, dando la batalla contra el imperialismo, contra los gobiernos lacayos ante los intereses de las transnacionales y de la oligarquía nacional y transnacional, en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. A lo largo de toda su historia, en muchas oportunidades tuvo que enfrentar persecuciones, asesinatos, torturas de nuestros camaradas y el destierro de muchos de nuestros camaradas dirigentes. 81 años del Partido Comunista. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal logro que ha alcanzado esta organización política en Venezuela? Bueno, fíjate, el Partido Comunista se puede anotar entre sus logros la derrota de la dictadura de Pérez Jiménez, porque la táctica política que hizo posible la conformación de la Junta Patriótica, de la unidad de las fuerzas que derrotó a la tiranía de Pérez Jiménez, esa táctica la diseñó el Partido Comunista de Venezuela. Fue sin duda alguna un gran logro. Pero bueno, y también la existencia del movimiento obrero organizado en Venezuela tiene sus antecedentes en la actividad del Partido Comunista de Venezuela en los años 30, 40, la huelga petrolera del año 36, contra las compañías transnacionales que explotaban a los trabajadores petroleros y estaban tomando control pleno de las riquezas nuestras de Venezuela. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela tiene en su haber entregado la vida de haber dado a la vida de sus militantes a la causa de la liberación nacional y del socialismo, a la causa de los intereses de los trabajadores y del pueblo venezolano. Nosotros seguimos incluso ahora en el empeño por garantizar que este proceso de cambio se consolide y se profundice, entendiendo que la clase obrera venezolana, el pueblo trabajador venezolano, son las fuerzas sociales que deben ejercer la dirección social y política del proceso de cambio, ponerse a la vanguardia de los cambios revolucionarios en Venezuela para garantizar la construcción del socialismo. El Partido Comunista de Venezuela y Hugo Chávez, para quien revisa la historia, los primeros en la historia política venezolana hablaban de una revolución proletaria, de la lucha de clases y de la izquierda como un movimiento vívido por la toma del poder. Obviamente hay que remitirse al Partido Comunista de Venezuela. ¿Es Hugo Chávez una reivindicación histórica para los 81 años del Partido Comunista? En buena medida lo es, porque precisamente nosotros siempre hemos luchado porque se establezca un gobierno que conquiste la soberanía nacional, que derrote, que desplace la dominación que han ejercido las compañías, las transnacionales, el capital financiero internacional sobre Venezuela. Y eso ha comenzado a partir del triunfo de Hugo Chávez Frías y de la conquista de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99. Entonces hay una coincidencia programática en el programa del Partido Comunista de Venezuela, aprobado en el año 80, todavía vigente en sus aspectos fundamentales. Coincidimos plenamente en aspectos centrales de las realizaciones del gobierno bolivariano. Por supuesto que hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas que hay que superar. Una de ellas es precisamente que la clase obrera, como lo decía hace poco, y los trabajadores en general, logren un nivel de fuerza organizada y de conciencia que les permita colocarse al frente del proceso de cambio, para derrotar no solamente a las fuerzas proimperialistas, contrarrevolucionarias, sino incluso a las tendencias oportunistas, reformistas, que incluso se cuelan y actúan al interior del proceso de cambio. Hace pocos días el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hizo el lanzamiento del comando de campaña Batalla de Carabobo, rumbo a obtener la victoria el 7 de octubre. Yul Yabur, integrante del Partido Comunista, fue integrado a alguna de las comisiones que están funcionando precisamente en esta organización. Sin embargo, usted ha señalado y usted ha llamado a que se cree una instancia de dirección colectiva en el comando de campaña Carabobo. ¿Es esto una crítica? ¿A qué se refería usted? Bueno, eso no es una ocurrencia mía, de Pedro Euse, es una posición del Partido Comunista de Venezuela
que la venimos ya sosteniendo desde hace ya algunos años, en el entendido de que un proceso revolucionario para consolidarse, para defenderse, para avanzar, para profundizarse, requiere de una dirección colectiva, pero no una dirección que atienda solamente la coyuntura electoral, sino que atienda todas las necesidades estratégicas y tácticas del proceso de cambio. Una dirección que junto a Chávez esté ejerciendo, digamos, la direccionalidad del proceso revolucionario, que esté orientando la lucha contra el burocratismo, contra la corrupción, contra, por supuesto, la ofensiva imperialista que está en marcha en Venezuela y en América Latina contra todos los procesos de cambio que se dan en América Latina y el Caribe. Entonces, nosotros saludamos la existencia de un comando de campaña unitario como el que se está constituyendo, pero creemos que es necesario, sostenemos que es necesario establecer instancias de unidad, de dirección colectiva y unitaria del proceso. Le planteo nuevamente la pregunta. Crear una instancia de dirección colectiva es el planteamiento que usted hace a propósito del comando de campaña Carabobo. ¿Se está yendo en esa dirección? Hemos dicho lo siguiente, no es suficiente con el comando es importante porque tenemos que enfrentar juntos la batalla del 7 de octubre, pero las necesidades de la revolución no se quedan con el 7 de octubre, ganaremos las elecciones con este gran candidato que es el presidente Hugo Chávez, con un comando unitario, pero hay que establecer una dirección colectiva de la revolución, no solamente de la batalla electoral, la dirección colectiva y unitaria del proceso de cambio. Por eso es que creemos que es muy interesante, muy importante el llamado, la convocatoria a constituir el Gran Polo Patriótico, pero es necesario que esto efectivamente sea una instancia de dirección colectiva y unitaria de la revolución. Bueno, y aquí me hicieron llegar, por cierto, vamos a mostrarlo en pantalla para que no se quede solamente acá en nuestras manos, lo que es la edición especial de Tribuna Popular, a propósito de los 81 años del Partido Comunista de Venezuela. Esta publicación, que es de carácter gratuita, tengo entendido. No, no es gratuita. No es gratuita. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 4 bolívares. Bueno, 4 bolívares, que es casi gratuita. Sí. Está a disposición de todas las personas que tengan la oportunidad de adquirirlo y trae no solamente un repaso por lo que son los temas de actualidad para los dirigentes y los militantes comunistas venezolanos, sino también, como siempre, editoriales y artículos de opinión sobre los temas de actualidad. Retomando nuevamente lo que ha sido estos 81 años del Partido Comunista, el Partido Comunista Venezolano y el futuro de Venezuela. ¿Qué ven ustedes? Bueno, nosotros vemos que este proceso no solamente reivindica los intereses del pueblo venezolano, sino reivindica los intereses de los pueblos del continente, de América Latina y del Caribe. Ese sueño de independencia, de integración, de progreso social, de justicia social de los trabajadores y de los pueblos están siendo reivindicados por este proceso, pero por supuesto hay que afianzarlo, hay que profundizarlo, hay que consolidarlo. Las perspectivas de este proceso revolucionario están en dependencia de que nosotros logremos que la clase trabajadora venezolana se conviertan en la vanguardia del proceso de cambio. Es la garantía, porque los sectores de la burguesía, de la pequeña burguesía, pueden acompañar un trecho, pero no van a ir hasta el final. La única clase social que está plenamente identificada con la lucha contra el imperialismo y su dominación y con la lucha por el socialismo es la clase trabajadora. ¿Cuál es el principal reto del Partido Comunista hoy? El principal reto es lograr la conciencia revolucionaria de los trabajadores y las trabajadoras, la conciencia política de los trabajadores y las trabajadoras como clase social revolucionaria. Esa es la principal tarea que nosotros nos proponemos. Por eso es muy importante el debate en torno a la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Un tema que tiene que plantearse trascendiendo a los objetivos puramente económicos y sociales, sino planteando la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras vayan convirtiéndose en la fuerza más importante en los procesos de toma de decisiones, en la dirección de las empresas e instituciones del Estado venezolano, ejerciendo un papel de control y contraloría social colectiva sobre la gestión. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el proceso es interesante. Desde nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, con la corriente clasista de Trabajadores Cruz Villegas, conjuntamente con la UNET, la Unión Nacional de Trabajadores, con el Movimiento Nacional por el Control Obrero, con la Coordinadora Nacional por la Salud de los Trabajadores, la plataforma de los consejos de trabajadores en Caracas, estamos generando un nivel
de propuestas muy importantes, producto del debate con los trabajadores, propuestas que tienen que ver con la idea de que esta ley orgánica del trabajo sea un instrumento jurídico para que la clase obrera avance, no solamente a fortalecer sus derechos individuales y colectivos, sino que avance hacia ir convirtiéndose en una clase dirigente en la sociedad venezolana. Se nos acabó el tiempo. Su mensaje final a la audiencia. Y finalmente, este tema precisamente que estamos planteando requiere también de un llamado a todos los trabajadores a participar en las discusiones con relación a la Ley Orgánica del Trabajo y a movilizarse. El 22 de marzo se efectuará una marcha en Caracas, una marcha nacional convocada conjuntamente por diversos factores del movimiento obrero y sindical venezolano, incluyendo a nuestro Partido Comunista de Venezuela, y convocamos a todas y todos los trabajadores, a los dirigentes sindicales honestos, clasistas, revolucionarios, a los delegados y delegadas de prevención, a los voceros y voceras de Consejo de Trabajadores, a que el 22 de marzo nos movilicemos en el planteamiento hacia el gobierno nacional de que la Ley Orgánica del Trabajo sea un instrumento revolucionario para reivindicar los derechos de los trabajadores y para avanzar en la construcción de un nuevo poder, el poder de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Bien, ustedes lo escucharon entonces y vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy con la entrevista con el dirigente del Partido Comunista de Venezuela, con esta taza que nos hizo llegar José David Cabello. ¿Y por qué nos las hizo llegar? Pues porque todos los venezolanos tenemos